El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 discípulos y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio de la creación, a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Sentados. Bueno. Todos sabemos, queridos hermanos, que el apóstol Pablo, juntamente con el apóstol Pedro, son como las dos grandes lumbreras de la Iglesia en cuanto al papel que ellos representaron en los comienzos de la cristiandad, es decir, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sus escritos, sus correrías misioneras, la manera como lideraron la Iglesia en ese tiempo, la manera como resolvieron los conflictos y los desacuerdos que había entre ellos. Pero es de anotar que el apóstol Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Era más o menos como 6 años menor que Jesús, pero nunca hizo parte del grupo de los 12, a los que el Señor pues formó y catequizó y evangelizó para que después fueran misioneros. Lo que llama la atención del apóstol Pablo, como hemos ya comentado en alguna ocasión, era como su temperamento muy impulsivo, como decimos nosotros, muy fanático, muy radical, era como impositivo. Uno se hace la reflexión diciendo: menos mal que no conoció a nuestro Señor, porque le había hecho la vida imposible. ¿Por qué? Porque antes de ser cristiano, él era fariseo, muy radical, como él mismo lo dice, aquí en el escrito de la primera carta. Él salía a perseguir cristianos, se metía a las casas de los cristianos, se los llevaba para la cárcel, estuvo presente en la muerte a San Esteban, que fue el primer mártir de la Iglesia, como aprobando esa muerte. San Esteban murió apedreado y Pablo en cierta manera consintió en ese hecho, en ese asesinato. Pero después vino la conversión. Él dice que iba en un caballo y una luz, la voz del Señor: ¿por qué me persigues? Entonces ahí vino su conversión, su cambio. Esto nos enseña entonces que no tenemos nada perdido ante Dios, siempre y cuando haya conversión en nuestros corazones. O pudo haber sido una persona, alguien muy mala, muy alejada de Dios, en fin, pero tiene perdón. Dios siempre tiene las puertas abiertas para el pecador que reconoce sus desvíos, su equivocación, su error, su maldad, su malicia, pero después con humildad pide el perdón a Dios, como lo hizo el apóstol. Y fue un gran apóstol, quizá el mejor de todos, sacrificado, abnegado, entregado, con muchos sufrimientos, con muchos peligros. Él mismo decía cómo lo perseguían, porque dio el cambio del fariseísmo al cristianismo. Entonces eso no lo toleraron sus compañeros y las persecuciones, en fin. Es como
uno dice, es una vida como para un documental, porque tiene muchos testimonios y pasó por muchas ocasiones difíciles de la vida y fue muy perseguido. Entonces es un ejemplo para nosotros, para que también en la medida en que el Señor nos llama, obedezcamos su palabra y con los carismas que nos ha dado, hagamos algo por la iglesia. Quizá no podemos hacer esto de los apóstoles que, bueno, curaban gente, echaban demonios, sanaban enfermos, no tenemos ese carisma, pero sí carismas pequeños, simples, sencillos, que están al alcance de nuestra mano y podemos con eso colaborar para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Un gran santo pues, una gran conversión, un gran regalo que el Señor le hizo a la Iglesia Católica, que nos mostró el camino y vivimos en consecuencia agradecidos con Él.